Me pasas el mío y lo subo yo desde mi Facebook. Ya estamos en vivo. ¿Ya estás por ahí, diputado? ¿Pablo? Me parece que ya estamos en Facebook. No sé si me puedas confirmar. Sí, ya estamos en vivo. ¿En qué página de Facebook? ¿O en qué link? Estamos en la página del diputado Alejandro Carvajal y en la del Barzón Poblano. Alejandro, no lo encuentro, ¿eh? A ver, bueno, vamos a dar inicio porque ya estamos en Facebook. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saludo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz. Estamos, bueno, dando inicio a este evento de presentación del Movimiento Nacional en Rechazo a la Cobranza Delegada, cuya convocatoria surgió precisamente el pasado 17 de marzo, ahí en la Ciudad de México, fecha en la cual estuvimos entregando un pliego de posiciones para la Cámara de Diputados, para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero sobre todo haciendo un pronunciamiento a través de una rueda de prensa en la que estuvimos presentes algunos de los compañeros que hoy estamos nuevamente aquí reunidos. Les damos la bienvenida a todos ustedes y bueno, me permitiré presentar a quienes estamos formando parte de este evento. En primer lugar y por orden de participación, está con nosotros en este momento el licenciado Gustavo Alejandro Cruz López, quien nos saluda desde Oaxaca. Gustavo es pues ya histórico luchador social del Barzón Movimiento Jurídico Nacional, además un gran académico. Él fue director de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Benito Juárez en Oaxaca, y tenemos, bueno, la suerte de que se haya sumado a este movimiento precisamente por el gran compromiso social que a él siempre le ha representado pues la causa social, y no solamente en el tema del Barzón, sino todo aquello que tenga que ver con la defensa del patrimonio familiar. Además, un gran estudioso. Gustavo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas, muchas gracias y sobre todo por el espacio que nos permitirá vertir algunas ideas en relación al tema de la cobranza delegada, ¿no? Yo creo que es muy importante que se haga este tipo de ejercicios también para que la ciudadanía esté pendiente de lo que se está legislando y ver si hay verdaderamente avances o son retrocesos en cuestión legislativa. Gracias y pues adelante. Bienvenido, Gustavo. Y también me permito presentar al licenciado José Ángel Peñaflor Barrón. Él está en estos momentos en Tijuana, Baja California, allá con horario de 5 de la tarde, 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Bueno, él también es un gran luchador social, un brillante abogado, siempre litigante. De hecho, pues la gente lo conoce como el abogado del pueblo, y creo que con esa denominación pues lo dice todo. Otro luchador social también muy comprometido, de los fundadores del Barzón, pues desde allá, desde la crisis del 94, y a quien también nos da muchísimo gusto recibir en este movimiento nacional de rechazo a la cobranza delegada. Sin duda un gran reto para todos los luchadores sociales que estamos convocados a formar parte de esta organización. Y también me permito presentar al licenciado Gerardo, José Ángel. Gracias, muy amable, gracias por la oportunidad de estar con ustedes en esta interesante plática. Bienvenido, José Ángel. Y también me permito presentar al licenciado Gerardo López. Él es el presidente del Barzón Poblano. Él también es un joven, pero no menos aguerrido luchador social, que hace algunos meses, precisamente también con la crisis, arrancaron de manera homóloga a lo que estamos haciendo en Veracruz, una jornada para la atención del patrimonio familiar allá en su estado.
un joven muy comprometido con las causas sociales, también abogado litigante, y pues creo que en eso estamos coincidiendo todos y creo que es parte de la fortaleza de este movimiento. Gerardo, bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, abogada Tere, saludos a José Ángel, Gustavo, pues gracias por la invitación y pues obviamente estamos articulándonos pues para hacer frente, ¿no?, a los problemas que se avecinan en función de la crisis económica y también frente a estos pues fallidos intentos de reformas a la ley que pues bueno no van acorde, ¿no?, a lo que nosotros consideramos que debe ser un cambio en las estructuras de nuestro país, pero bueno, ya platicaremos. Gracias y pues aquí a la orden. Gracias, Gerardo. Y bueno, en el uso de la voz, Teresa Carvajal, yo soy representante legal del Barzón en Veracruz y como siempre me da muchísimo gusto que ustedes que nos están sintonizando nos reciban en este momento en sus hogares, en sus oficinas y en todos los espacios en donde tengan a bien concederle un momento a este tema, además muy importante, que es el tema de rechazo, el Movimiento Nacional de Rechazo a la Cobranza Delegada. Y bueno, para poner un poco en antecedente a quienes sea la primera ocasión que están escuchando hablar del tema, pues resulta que el pasado 18 de febrero, pues recibimos la noticia de que en la Cámara de Senadores se había aprobado una reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mediante la cual se adicionaba la regulación del crédito de nómina, pero a través de una figura que denominaron los senadores cobranza delegada. Y precisamente este es el tema que vamos a abordar en esta tarde en relación a este movimiento que estamos presentando a todos ustedes, porque si bien es cierto el crédito de nómina pues ya era una figura crediticia que se encontraba operando, lo cierto es que el asunto de la cobranza delegada ha sido un motivo de muchas inconformidades a nivel nacional y que básicamente consiste en que el trabajador ponga a disposición de los prestamistas o acreedores, en este caso los bancos, pues su sueldo como una garantía del pago de las deudas o de los créditos que contrate. Y es ahí en donde esta tarde, en principio, nos proponemos analizar con claridad para que nos estén explicando en qué consiste la figura, para que puedan formarse un en torno a esto y finalmente pues entender el por qué existe un bloque de luchadores sociales adheridos a las filas del Barzón. Molesto con su micrófono al diputado, creo que tiene ruido ahí en su espacio. Y bueno, se está incorporando también con nosotros el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, él es diputado por el Distrito 6 de Puebla, pues un luchador social, además que ha salido también de las filas del Barzón, es alguien que conoce perfectamente cuáles son los fundamentos y los postulados de nuestra lucha social y que hoy desde la posición tan importante que él tiene allí en la Cámara de Diputados, pues nos ha abierto el espacio precisamente el pasado 17 de marzo a tener esta presentación ante los medios de comunicación, ante la prensa nacional con el tema de la cobranza delegada y hoy se une a este movimiento nacional que tiene como finalidad pues externar un rechazo absoluto a este serio agravio que de aprobarse sufriría la clase trabajadora de todo el país. Diputado Alejandro, bienvenido. Pues muy buenas tardes a todos, a Teresa, al licenciado Peñaflor desde Tijuana, conocido como el abogado del pueblo, muy reconocido también en esa zona, a Gerardo López, dirigente del Barzón Puebla, al maestro Gustavo Cruz de Oaxaca, y pues estamos tocando un tema sumamente importante, el asunto de las deudas, de la cartera, del sistema financiero mexicano, sigue siendo agenda nacional. Ahorita con la pandemia vimos con gravedad que el gobierno federal no implementó medidas fuertes o significativas para poder, pues quizá, ayudar a la gente que tiene deudas con la banca o con otras instituciones.
y también los bancos no fueron muy abiertos o generosos en este tema, lo que ha provocado pues que la cartera vencida haya aumentado considerablemente. También hay que mencionar el tema de las SOFOMES, SOFOLES, cooperativas que no operan como tales en beneficio social. Ha sido un tema de alarma desde hace muchos años porque generan préstamos a lo largo y ancho del país con altas tasas de interés, con cobros abusivos para las personas y muchas veces abusando en el tema de las garantías, 3-1, 4-1, lógicamente en detrimento, pero aquí lo grave, aparte de esta ley que ahorita pues ya les explicó Tere, les vamos a explicar y Tere también y los compañeros, es que parece que nadie está volteando los ojos en el tema de las financieras, SOFOMES y SOFOLES que prestan diversos tipos de crédito y que prácticamente hipotecan, embargan o dejan en garantía el salario por mucho tiempo a la clase trabajadora y también a los jubilados y pensionados. Bienvenido, Alejandro Carvajal. Como ustedes ya lo escucharon, pues alguien que tiene conocimiento como luchador social y que ahora pues ha tomado este compromiso desde su posición de legislador, pues legislar, ¿no? Y anotar todos estos temas que a veces es tan difícil colocar en la agenda. Y bueno, vamos a iniciar formalmente con esta participación. Quisiera preguntarle precisamente, Alejandro, el pasado 17 de marzo que estuvimos ahí en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, él mencionaba algo de suma relevancia para esta lucha, y es el hecho de que la reforma beneficia básicamente, la reforma de cobranza delegada, beneficia fundamentalmente a la banca comercial y no a la clase trabajadora. Esta inquietud surge del principio en el que los medios nacionales han colocado en sus principales titulares el hecho de que la regulación del crédito de nómina con cobranza delegada, pues es una forma de apoyar a los trabajadores. Y bueno, en opinión de todos los que ahora estamos participando y principalmente del diputado Alejandro Carvajal, esta reforma no es así, sino que por el contrario, los destinatarios o los beneficiarios de esta reforma son precisamente los bancos y las instituciones de crédito. ¿Por qué consideras esto, Alejandro Carvajal? Perdón, la última no te escuché, Tere. ¿Has considerado, Alejandro, que esta reforma tiene como destinatarios o básicamente como beneficiarios a los bancos y no a la clase trabajadora? Si nos pudieras comentar para el público que nos está escuchando el porqué de esta conclusión a la que tú llegas. Sí, hay dos temas muy importantes en la reforma. El hecho de que las SOFOMES, sobre todo, SOFOMES y financieras que tienen como único objeto, casi único objeto, el crédito sobre la nómina, generan un secuestro del salario o jubilación de manera constante. ¿Y qué pasó? Con la epidemia, pandemia o guerra bacteriológica, lo que sucede es que automáticamente baja el índice de recuperación y de colocación de créditos. ¿Y por qué de recuperación? Porque mucha gente lo que hace es, como ya no está vinculado el salario, perdón, como cambia de cuenta bancaria, puede ser que ya no tenga se pueda cambiar quizá de banco y ya no le puedan descontar. Y con esta reforma lo que intentan es que directamente el patrón le descuente para evitar cualquier tipo de cambio de banco, y ya que hay un descuento totalmente directo al salario, pero aparte amplían porque permiten embargar las liquidaciones, prestaciones de cualquier tipo de trabajador. Ya querían ir por las AFORES también, pero ahí sí creo que pararon. Pero liquidaciones, prestaciones, y también dejan el contrato o el tema este de la cobranza también, en primer lugar, independientemente de otros acreedores. Así lo está estableciendo la reforma. Y el objeto yo creo que es aumentar el crédito parasitario, el crédito de nómina, que es un crédito que hay que decirlo, que no fomenta el crecimiento económico,
que lo único que fomenta es el rentismo, el cobro de intereses, pero la economía nacional no crece. No crece porque no se fomenta el negocio, no se fomenta la empresa, al ejido, es decir, las actividades productivas, sino es un crédito que generalmente sirve para pagar otras deudas o para el tema del consumo. Entonces, el sistema financiero mexicano ha caído en un bache con este tipo de créditos que cada vez son mayoritarios y proliferan más. Gracias, Alejandro. Pues efectivamente creo que hace observaciones importantes Alejandro Carvajal, porque pues sobre todo creo que parte de los objetivos de este movimiento es desnudar cuál es el espíritu de la reforma y que no nos lo vendan como que es una ayuda o como que es un apoyo para los trabajadores, porque no lo es así. Y bueno, quisiera también, José Ángel Peñaflor, preguntarte cómo, en tu opinión, cómo afecta esta propuesta de ley de cobranza delegada a la clase trabajadora. Tú acuñaste dentro de este movimiento el hashtag de el salario no es una mercancía. A mí me pareció muy atinado porque vino a acompañar perfectamente el salario no se toca, que ha sido el lema pues, de quienes estamos participando dentro de este movimiento. Pero ¿tienes una opinión que el público pueda entendernos? ¿Por qué el salario debe seguir gozando de esa protección constitucional de ser inembargable? ¿Y por qué la reforma lo que propone es una especie de embargo al salario? José Ángel. Fíjense de que no obstante que la mejor definición que hace la Cámara de Diputados sobre los grupos vulnerables, no obstante eso, los perjudica con esta legislación, los perjudica con esta reforma que hace, porque comete el mismo error que los gobiernos pasados. Intenta, o más bien provoca, que los contratos de tipo laboral, como podría ser los conviertan en contratos mercantiles, con una naturaleza de especulación, con una naturaleza de mercancía. Se mercantiliza al momento en que esos contratos pueden traspasarse, pueden transferirse a compradoras de cartera vencida. Cuando pasan a una institución de cartera vencida, en ese momento se convierten en mercancías que pueden ser objeto de cualquier tipo de acto más allá de lo que es la cuestión bancaria o la cuestión financiera, porque se salen y se convierten en más privados que nunca. Este mismo error se estaba cometiendo con los contratos de Infonavit y de Fonacop. ¿Por qué? Porque los estaba convirtiendo en contratos de apertura de crédito, de cuenta corriente, cuando la Corte ya definió que esos contratos, no obstante que sean de cuenta corriente, no obstante de que sean de apertura de crédito, no llevan de por medio la especulación, no llevan de por medio la naturaleza mercantil. Entonces, para esto a mí me causa bastante preocupación, porque además esa legislación, si ustedes se fijan, en ningún momento contempla la forma como debe ser rescindido por parte de un trabajador de dicho contrato. Contempla todos los derechos en favor de las empresas financieras y bancarias, pero no contempla en favor del trabajador cómo le puede cortar con ese tipo de contrato. Las únicas vías que les contempla para terminarlo es la muerte o es el pago. Entonces, eso sí está. Y para mí, evidentemente que esta respuesta que da la Cámara de Senadores a la aprobación de este tipo de contratos denota sumisión al capital extranjero, al capital financiero nacional y el extranjero. Porque, si ustedes recuerdan, en noviembre pasado, el senador Monreal prometió y juró que iba a cambiar todo lo que se refería a la legislación bancaria para que rebajara sus comisiones hasta un 50%. Y lo único que sucedió fue que lo bajaron de un solo golpe los grupos financieros y lo llamaron al orden y se sumió en la nada. Por otra parte,
Por otra parte, creo que el introducir nuevamente el salario a una ley eminentemente mercantil, como es la ley de instituciones de crédito, pues da materia para la especulación mercantil, cuando la respuesta debe de ser fortalecer los organismos sociales, como son FONACOP, debe fortalecer las cooperativas entre los propios trabajadores de carácter financiero y no darle músculo, al sistema financiero internacional y a local. O sea, este gobierno debe de preocuparse fundamentalmente por crear sistemas alternos de financiamiento, como debe ser entre los propios trabajadores, un sistema financiero sindical, de sindicatos fuertes, como puede ser el de telefonistas, como puede ser el ferrocarrilero, como puede ser tantos gremios que hay en México muy poderosos y que pueden constituir financieras en su sindicato, en su empresa, y ese sí puede servir como una rieta para fortalecer ese sistema. O sea, no hemos logrado en ningún momento fortalecer a los trabajadores. Al contrario, los estamos hundiendo más con ese tipo de políticas financieras. Y yo creo que también tenemos que fortalecer a FONACOP como una fuente de financiamiento para los trabajadores, de adquisición de bienes de consumo, muebles. Yo creo que es entre otros lo que podía dejar mi participación hasta este momento. Gracias, José Ángel. Y bueno, efectivamente, como lo apuntas por todos los datos que nos has comentado, y también en el caso de Gustavo Cruz de Oaxaca, el 17 de marzo que estuvimos en la Cámara de Diputados, pues dentro de su participación externaba que esta ley pues es en principio ambigua y también es inconvencional porque trastoca el contenido de los tratados internacionales. Gustavo, dentro de los aciertos y logros que ha tenido dentro de las filas del Barzón a nivel nacional, pues ha sido además precursor y de quienes antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues ya hablaba acerca de que los tratados internacionales debían ser aplicados a nuestra legislación interna, y ahora hace este comentario tan atinado, poniéndolo en el centro de que los trabajadores conllevan riesgos al contratar este producto, de aprobarse la reforma, precisamente por las consecuencias económicas que ha traído la pandemia. Gustavo, el porqué de tu opinión respecto a que a esta reforma de cobranza delegada contraviene los tratados internacionales. Bueno, buenas noches tengan todos, todas. Diputado Alejandro Carvajal, también nuevamente buenas noches. Yo quisiera, antes de hacer énfasis en esta cuestión del por qué considero que es violatoria de tratados internacionales en materia de derechos humanos, hacer un poquito de historia, ¿no? El por qué nos vemos inmiscuidos en esta situación. Coincidimos precisamente en la década de los 90 en defensa del patrimonio, ¿no? Y uno de los temas precisamente era el deber, pero pagar lo justo, ¿no? El grave problema que yo veo, y sobre todo derivado de esta pandemia, es que en un primer lugar, el trabajador, por su necesidad, se va a ver obligado a pedir préstamos vía nómina. Eso no lo podemos negar. ¿Y qué va a suceder cuando este trabajador, si llega de alguna manera a publicarse esta iniciativa, pues al final de cuentas se va a obligar a que el mismo trabajador le va a pagar o le van a descontar vía nómina su salario, sin ninguna posibilidad de una defensa jurídica? Y lo voy a comentar a grosso modo.
Ahí, si ustedes ven dentro de la misma iniciativa, en su exposición de motivos, habla de los contratos de adhesión. Tenemos un problema gravísimo. Un contrato de adhesión no permite que se pueda discutir el contenido del contrato. Sí, tienes la libertad de contratar, pero bajo condiciones económicas adversas. Como yo decía, si tu situación económica no es muy buena, pues te vas a ver obligado a contratar y en las condiciones que fijen las instituciones de crédito y las OFOMES, pero no vas a tener ninguna posibilidad de discutir el contenido de ese contrato. Recordemos que en las instituciones de crédito te ponen el contrato y lo firmas o lo firmas. Así de sencillo. Por un lado. Por el otro, no va a haber la posibilidad real, porque al final de cuentas, con el salario que te estén descontando vía nómina, pues le están ahorrando al acreedor un proceso. Es decir, él no va a acudir a los tribunales para cobrar. Recordemos que tenemos un problema de cartera vencida altísima, aunque se quiera negar. La economía está despedazada en México a raíz, si de por sí ya veníamos con problemas económicos y con la pandemia, evidentemente que se incrementa. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues le van a ahorrar el trabajo a los acreedores para, por un lado, iniciar un proceso. Propiamente estás hablando de que se vulnera el debido proceso en relación a un trabajador. Otra. Lo decía José Ángel, y a mí me parece correcto apreciar esta parte. El tema del cooperativismo. Recordarán que hace algunos años, pues bueno, si nosotros leemos con atención la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, ahí su naturaleza es no lucrativa. Y en cierta medida, pues era erradicar la usura, a pesar de que existe la figura del factoraje financiero, el arrendamiento financiero. Pero ¿qué sucedió cuando se da la Ley de Ahorro y Crédito Popular? Introducen dentro de la Ley General de Sociedades Cooperativas la figura del ahorro y préstamo. Si ustedes pueden ver una norma, le adicionan una fracción y ahí nos encontramos inmersos en un grave problema. Es decir, lo que eran en cierta medida leyes de carácter más social, de repente empezaron a trastocarse en leyes financieras. Otro ejemplo es el tema de la misma ley agraria. La ley agraria de 1992, si ustedes se dan cuenta, también permitió los actos de comercio. Tan es así que se crearon las sociedades de producción rural, las sociedades de solidaridad social, y le quitaron características a los bienes ejidales y comunales, como era el hecho de ser inembargables, inalienables. O sea, de alguna forma, y entonces también esta misma ley, o esta propuesta, perdón, va en ese sentido, de alguna forma vulnerando derechos humanos. Si nosotros vemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la leemos con atención, leemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, si encontramos que habla de una armonización legislativa, pues sí, pero una armonización legislativa que debe ir a favor de la persona humana, no en contra de la persona humana. Esto es un problema gravísimo. Habría también que inclusive ver qué dice la OIT al respecto, porque me parece que esta parte de vulnerar al trabajador es regresar como a las tiendas de raya. Creo que tendríamos que hacer mucho énfasis, y bien lo decía nuestro amigo Peñaflor, creo que tenemos que ser muy cuidadosos, muy analíticos de esta ley, porque tiene demasiadas partes que por su propia interpretación creo que en lugar de beneficiar al trabajador lo van a perjudicar. Pues por el momento es todo. Gracias, Gustavo. Y bueno, Gerardo también, presidente del Barzón Poblano, el pasado 17 de marzo en la Cámara de Diputados entregamos pues una lista concreta de peticiones, Gerardo, a la Comisión de Hacienda, que es a quien le toca discutir y resolver sobre esta
propuesta que fue aprobada ya por los senadores, ahora le toca a los diputados, y quisiera que nos compartieran, que tú nos compartieras, Gerardo, para el público que nos está escuchando, a qué fuimos, qué es lo que le estamos pidiendo a la Comisión de Hacienda en torno a esta iniciativa, por favor. Claro, abogada Teresa, pues efectivamente pues el intento, ¿no?, de crear este movimiento nacional en contra o rechazando la cobranza delegada, pues es para hacer llamar la atención a los actores políticos en puntos muy concretos, ¿no? Primer punto, pues que se convoquen a foros de consulta donde se intervenga la sociedad civil organizada, no solamente el movimiento que nosotros pretendemos construir, sino a todos aquellos que desde trincheras variadas estén a favor de los intereses de los derechos de los usuarios de la banca. También pedimos, ¿no?, que la Conducef sea clara, ¿no?, en las cifras respecto a este tipo de problemas que tengan la SOFOM, es decir, que nos muestren sus récords, ¿no?, en función de las quejas, tanto quejas que se resuelven en conciliación o aquellas que tienen alguna resolución en contra, para que se tenga, ¿no?, en el seno de la Comisión de Hacienda, pues muy claro el panorama de que a veces, o en la mayoría de los casos, las SOFOM son muy ventajosas a la hora que tiene que ver con sus intereses y perjudican al usuario, ¿no? También es importante, ¿no?, y se solicitó a la Comisión de Hacienda que se vincule con las universidades, ¿no?, para que a través de sus respectivos departamentos puedan también tener criterios mucho más técnicos y precisos sobre las afectaciones a esta reforma, que bueno, que hay que recalcar, ya está aprobada en el Senado y que, bueno, pretende pasar por la Cámara de Diputados. También se pidió, ¿no?, la intervención de la comisión, que se requiera a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que a través de ella se convoque a sus homólogos en todo el estado, bueno, a las comisiones estatales, para que también señale, ¿no?, y nos pasen este récord de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que han sido víctimas de estos cobros abusivos por parte, ya sea de SOFOMES o en general de todo aquel sistema comercial bancario, ¿no? Y también, pues bueno, para también tener esta postura pues un tanto equitativa y ser más plurales, pues se le pidió a la Comisión de Hacienda que se convoque al gremio de banqueros, a la Asociación de Bancos de México y del SOFOM, y a todas aquellas entidades reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que se dialogue sobre la reforma planteada y también que podamos intercambiar, ¿no?, la postura de que sí podríamos, bueno, más bien no permitiríamos, ¿no?, a través de la movilización social, pues la cobranza delegada, que consideramos que es muy agresiva y muy lesiva para los derechos, pues en el cambio, pues bueno, el modelo regulatorio del crédito de nómina, pues una regulación un poco más laxa, ¿no? Entonces, estos puntos, si se me pasó algo, pues ojalá me puedan apoyar, fueron los que consideramos, ¿no?, en su momento como promotores de este movimiento nacional, que eran en un primer momento, ¿no?, los importantes para que antes de que la comisión aprobara esta reforma, pues se dialogara con pues, la mayoría de los actores involucrados posibles, ¿no? Entonces, estas es las peticiones muy concretas que tenemos en relación con sociedad civil organizada. Gracias, Gerardo. Y bueno, para quienes nos están escuchando y todavía no quede un poco muy claro el tema de la cobranza delegada o de qué se trata esto o por qué nos estamos oponiendo en relación con lo que nos ha contestado compañero Gerardo, presidente del Barzón Poblano, pues recordarles o comentarles que el tema de la cobranza delegada es una práctica crediticia que ya se está llevando a cabo en varios estados de nuestro país. Precisamente el sur-sureste de la República somos los estados más afectados con esta usura que se ha instaurado, que se ha apoderado de las instituciones. Y es que los trabajadores requieren de créditos en efectivo, de liquidez para completar sus gastos y recurren a financiamientos de entidades financieras, de particulares prestamistas que tienen celebrados convenios con las instituciones del Estado, en este caso como la Secretaría de Educación, estamos hablando de Veracruz,
la Secretaría de Salud, el Instituto de Pensiones del Estado, y a cambio de poder gravar la nómina de los pensionados, de los jubilados, de los profesores, de los trabajadores al servicio de salud, reciben incluso un porcentaje por poder hacer ellos o llevar a cabo estos descuentos y entregarles el monto del descuento a los prestamistas. Esto se presta, como lo han comentado todos mis compañeros, a una serie de abusos y excesos, porque tienen prácticamente secuestradas las nóminas de los trabajadores. Y justamente el año pasado nos encontrábamos haciendo una férrea lucha y defensa en torno a esta situación que se está dando, principalmente en el caso de los profesores en la Secretaría de Educación de Veracruz, quienes de manera más visible están organizados y haciendo el reclamo de esta práctica de otorgamiento de crédito en efectivo que se ha trastocado por la usura y en un sector además muy afectado por los abusos. Por eso es que desde el Movimiento Nacional de Rechazo a la Cobranza Delegada, atendiendo estos antecedentes, estamos pidiendo que la Conducef muestre las cifras oficiales respecto a las personas que están llegando a esa instancia para reclamar precisamente el secuestro de su pago. ¿Y qué tendría que ver la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus homólogos en los estados? Bueno, tenemos el panorama de que cuando alguien se siente afectado o lesionado en sus derechos, como es el derecho al salario, acude a una instancia que bajo el nombre o el título de proteger los derechos humanos tendría en todo caso la competencia como para dar la cara, como para frenar estos abusos. Desafortunadamente, instituciones inoperantes e incompetentes en este sentido, e incluso en donde se pierden como gritos ahogados pues las quejas y las denuncias de quienes padecen y viven diariamente esta problemática. También quisiera ya para finalizar nuestra intervención y dar paso al apartado de preguntas, que todos ustedes sirvan dirigirse a los que estamos participando en esta presentación, esta primera presentación pública oficial de este movimiento ya articulado a nivel nacional desde Baja California, desde Oaxaca, desde Puebla y desde el estado de Veracruz, que somos quienes estamos presentes en este momento. Preguntarle a Alejandro Carvajal que el día que nos retiramos de la Cámara de Diputados, precisamente el 17 de marzo por la tarde, ¿cuál fue el llamado que nos hicieron, Alejandro, de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados? Porque se dirigieron ahí directamente a tu oficina. Esto creo que es una buena noticia, no solo para quienes estamos integrando o encabezando el movimiento, sino además un motivo de aliciente para quienes nos están escuchando. Sí, pues estamos esperando, bueno, ya nos comentaron que va a haber un parlamento abierto en el tema de comentar la iniciativa que viene del Senado para poder exponer como sociedad civil y como actores políticos y sociales los razonamientos técnicos para poder controvertir esta ley, porque bueno, si se aprobase, lógicamente traería vicios de inconstitucionalidad, como lo hemos comentado. Bien, pues efectivamente el 17 de marzo recibimos la llamada, todavía estamos en la Ciudad de México, de la Comisión, del secretario técnico de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, dándonos a conocer la postura de ellos en torno a la apertura de foros de discusión, de propuesta, de parlamento abierto, para que todos podamos participar con nuestras experiencias. De ahí la necesidad de seguir fortaleciendo este movimiento, de hacer la presentación del día de hoy para convocar al mayor número de organizaciones, gremios, sindicatos, sociedad civil organizada, cámaras empresariales, porque esta es una reforma que también estaría afectando a los patrones en caso de pues llegarse a aprobar. Entonces voy a empezar a contestar. Si alguien tiene preguntas del público que nos ha estado viendo, este sería el momento para que nos las hagan llegar y los participantes puedan dar respuesta. A Roberto, buenas noches. Raúl Ramírez, que nos está sintonizando. Saludos, licenciado Carvajal. Bueno, habemos dos Carvajal, Alejandro y su servidor, así que creo que aplica para los dos, Alejandro. José Luis Mendo dice, ya basta de abusos a la nómina magisterial. Efectivamente, es un movimiento veracruzano que ha trabajado muy fuerte en la opinión pública tratando de denunciar los abusos. Manuel Luna González, buenas noches, diputado Alejandro, te mandan saludos.
José Luis Mendo, esta ley ya se lleva a cabo en la sede de Veracruz, lo que comentábamos hace un momento, maestro. Saludos a Platina, a Víctor Manuel y a Adriana Ledesma, que comenta: queremos ser escuchados, no a la cobranza delegada, no a los abusos. Gracias. Niki Lagunes envía saludos a Fuerza Magisterial. Niki, gracias, saludos. Toño Vázquez, ya es tiempo de que Marzón denote su presencia con una caravana por la ciudad. Bueno, el encargado de la resistencia civil, aquí el compañero Gerardo López, pues ya nos dará ahí la estrategia a seguir en ese sentido. Saludos, Toño. José Luis Mendo comenta: son contratos usureros. Así es, José Luis. Lía Figueroa comenta: basta ya de tanto abuso de las financieras a la nómina magisterial. Saludos, Lía. Ana Berta Chacón Peralta dice que esto trascienda hasta el presidente de la República y nos atiendan, por favor, nadie nos toma en cuenta, el gobernador y el secretario de Educación no hacen caso a nuestra denuncia. Ahí está el comentario de Ana Berta. Roberto Pora, recordémosle a todos esos diputados que si aprueban dicha iniciativa vienen elecciones y ahí verán el peso de la clase trabajadora que se va a ver afectada. El salario no se toca. Ahí está tu comentario, Roberto, saludos. Geraldita Carmona Jiménez nos dice: ya basta de tanto abuso a la nómina magisterial, no a los abusos. Saludos. Sandy Flores, saludos. Paz Sánchez comenta: si ya sus tasas de intereses son excesivas. Efectivamente, se comenta que con esto van a bajar los intereses, sin embargo, nada han manifestado en relación a las tasas de interés, más bien pareciera un acto publicitario. Gracias, Paz, por tu comentario. Niki Lagunes, esta ley es dar el poder para delinquir y afectar a los ciudadanos. ¿Dónde se quedaron las promesas de campaña de afectar al trabajador? ¿Qué están haciendo los legisladores, nuestros representantes, afectando a los ciudadanos en lugar de beneficiar con propuestas que apoyen? Ahí está tu comentario, Niki. Gracias, saludos. Laureano Martínez, saludos, licenciada Tere Carvajal. Saludos, contador. Gracias, qué bueno que nos está siguiendo. Lía Figueroa comenta: las financieras abusan de nuestra necesidad económica. Así es, Lía. Toño Vázquez comenta: Andrés Manuel López Obrador siempre ha dicho que hay que pagar lo justo y no lo usurero, porque también hay mucha gente que ya no quiere pagar ni lo que le prestaron. Hay que asumir y ser conscientes de lo que recibimos. Ese es el lema del Barzón Claro: debo, no niego, pago lo justo. Saludos, Toño. Hernández Elizabeth comenta: deben parar a las financieras, ya con los bancos tenemos. Ahí está tu comentario, Elizabeth. Gracias y saludos. Sarita Abril García dice: atiendan las necesidades del Estado en Veracruz, están dejando sin salario a los maestros por créditos vía nómina. ¿En dónde están todos esos recursos? Todos los funcionarios están denunciados y no hacen nada. Justo lo que comentábamos, Sarita, en relación a la problemática del magisterio en Veracruz. Lía Figueroa: no a la cobranza delegada. Saludos. Sarita comenta también: no a la cobranza delegada. Lía Figueroa comenta: la nómina no se toca. Saludos a Laura Zamora. Saludos a Angélica Ramírez. José Luis Mendo: urge revisar las tasas de intereses de los créditos porque es usura. Laura Zamora comenta: el salario no se toca, cuentas claras, al IPE sobre ese 5% con el que se quedan por cada crédito que otorgan las llamadas nomineras a los pensionados. Saludos, maestra. Isra también manda saludos. Isra Rose Elia: sí, se escucha como tienda de raya. Así es, Rose. Álvaro Zárate: saludos desde Baja California. Saludos hasta Baja California. Lourdes García: no se puede legislar en favor de empresas privadas a costa del salario del trabajador. En Fuerza Magisterial tenemos documentados casos de abusos derivados de estos créditos de nómina. En la práctica solo laceran los derechos de los trabajadores. Fuerza Magisterial. Lourdes García, saludos. Gracias por su comentario y por participar. Álvaro Zárate: y los diputados y senadores, bien, gracias, dizque representantes del pueblo. Álvaro, ahí está tu comentario y bueno, pues aquí tenemos un diputado que sí está trabajando. Platina, Víctor Manuel Vázquez, saludos. Juan Castro: al diputado Carvajal, es una pregunta para ti, Alejandro. Dice: saber cuál es el trabajo que desde su trinchera está en sus manos realizar. Pues nuestro trabajo es vincular a los actores sociales, controvertir la ley mediante reservas en la Cámara de Diputados, plantear argumentos nuevos y en su defecto, pues apoyar a todos a iniciar una cruzada nacional para frenar a estas
Sofoles, ¿no? Sofomes, perdón, porque es inmenso el daño que están haciendo a la sociedad por necesidad, pero también es como un producto ya casi de consumo diario. Te ponen afuera de la empresa un stand ofreciéndote un crédito inmediato. Y la gente cae y después se da cuenta que es alto, es caro y que el salario está prácticamente grabado. Y que pues a veces no tiene ni para comer. Hoy me habló un trabajador, un jubilado, perdón, pensionado del Seguro Social, que ya estaba recibiendo nada más 1,000 pesos de pensión porque tenía 3 créditos. 3 créditos. Esa es la cobranza delegada. Posición Gracias. legal, hay jurisprudencia de la Corte en la cual se puede descontar el salario bajo ciertos supuestos, pero tiene que haber siempre para subsistir. Inclusive Fonacot solamente puede descontar hasta nada más el 20%. El 20% del salario sobre créditos de Fonacot, que es un crédito para el trabajador, no más, pero esos cuates pues, ya se están yendo a Zapaloche. Gracias, Alejandro. Juan Castro también pregunta, ¿a cualquiera de los ponentes únicamente aplicará a créditos de nómina? José Ángel, ¿nos apoyas? Pregunta, Juan Castro, ¿únicamente aplicará a créditos de nómina? Es la pregunta. Se refiere a la iniciativa de reforma. Bueno, respecto a esta ley, se refiere a varios supuestos. Uno de ellos también habla de la cuenta corriente, de la revolvente, habla como de 2 o 3, pero esta ley, así como está hecha, como está edificada, va a ser muy amplia, Yo creo que aquí las acciones que tenemos que llevar a cabo a nivel nacional, desde mi punto de vista, sería una oposición clara y precisa de la ley. Uno de los factores que desencadenó, por cierto, en Chile las últimas grandes manifestaciones fue precisamente los créditos de nómina. Esas grandes marchas que hubo en Chile, fue uno de los factores que desencadenó fue la emisión de tarjetas y de créditos de ese tipo, en favor de los trabajadores sobre nóminas. Hay que llevar a cabo acciones. Yo creo que en cada estado lo podemos hacer. Sería buena idea, como alguien lo comentó, de presentar la queja en cada delegación de la Comisión de Derechos Humanos, la federal y la local. Yo creo que el otro punto que debemos de tocar y ser muy cuidadosos es en relación a las sumas, en relación a lo que determinó la Corte, donde prácticamente también deja a los trabajadores jubilados con medio salario, con media jubilación, por el intercambio que hubo de salarios mínimos a UMAS. Y yo creo hacer la consideración también para presionar a la Cámara de Diputados, porque en este nuevo gobierno, la Cámara de Diputados y la de Senadores no han hecho parlamento abierto. No han hecho. No se ha convertido en práctica cuando en realidad la promesa que hubo fue que habría consultas para todos los actos y las nuevas leyes. Yo creo que debe también de prevalecer esa práctica parlamentaria en todas las leyes. Gracias, José Ángel. Y bueno, como comentábamos, Juan Castro, yo creo que los ponentes estarán de acuerdo. Creo que el principal riesgo al que nos enfrentamos, y de ahí el interés de estar haciendo toda esta convocatoria y todas las acciones, es que si funciona, lo van a aplicar a tiendas departamentales, ¿no? A créditos hipotecarios, a otro tipo de préstamos personales, automotrices. Y bueno, creo que ese es el gran riesgo. Juan, gracias por participar. Gracias, Juan Castro. Enrique Ochoa, saludos desde Baja California, Frente Único de Lucha, presente. Saludos, Enrique. Isra So, diputado Alejandro, lo puedo contactar terminando la transmisión. Bueno, ahí está, Alejandro, un mensaje para ti. Yo creo que se van a poner en contacto contigo. Vanessa Cambrani, saludos, Tere, extraordinario trabajo. Muchas gracias, saludos, Vane. Adrix Larios, muy bien, Tere, es un abuso que golpea el salario de los trabajadores. Es tu comentario. Muchas gracias por los saludos. Aquí estamos trabajando. Álvaro Zárate, el diputado Alejandro Carvajal, un gran defensor de las causas populares. Ahí te mandan saludos, Álvaro. Gracias por participar. Gracias. Leti
Abelizapa, ya basta de abusos, son injusticias para el trabajador, el salario no se toca. Saludos, saludos. Lourdes García, hay muchísimos abusos cometidos en estos créditos, no se puede permitir que se legitime todo lo que queremos erradicar, no a la cobranza delegada. Gracias, Lourdes. Joshua Flores, saludos al sur de la ciudad de Puebla, se valora y agradece y gracias por compartir. Gracias. Adrix Larios, es un completo abuso y contubernio con autoridades, desprotegiendo y afectando seriamente el salario de los trabajadores. Gracias por participar. Lourdes García, que explique la SEP por qué y quiénes son los recaudadores de las entidades financieras y qué han recibido a cambio de permitir el fraude y usura dentro de la institución. Felipe Fernández Basilio, saludos. Roberto Porra, ¿por qué la Cámara de Diputados y Senadores instruyan a los gobiernos estatales que no se presten este tipo de actos de los descuentos vía nómina? Gracias por participar. José Luis Mendo, el secretario de Educación de Veracruz, se mofa que deja el 20% del salario al trabajador para que éste pueda subsistir cuando a él no le compete ser recaudador y dejar en ceros al salario del trabajador. Ya basta de tanta injusticia y seguimos pagando, no se niegan a pagar. Bien, pues creo que no hay más comentarios, no me resta más que agradecerles a José Ángel Peñaflor hasta Baja California, Alejandro Carvajal, hasta, ¿estás en la Cámara, diputado, o estás en Puebla? Pero bueno, saludos también. Aquí en Puebla, gracias. En Puebla, gracias por habernos acompañado y sobre todo gracias por la apertura, por tu interés en estos temas y por el gran respaldo que has significado para el movimiento. Gustavo Cruz López, hasta Oaxaca, saludos y muchas gracias, Gustavo, por habernos regalado un tiempo de tu valioso tiempo. Gerardo López Ramírez, hasta Puebla también, muchas gracias por tu participación. Y finalmente, Salvador Bonilla López manda saludos al diputado y a los ponentes a favor de la justicia y protección de los derechos humanos. Siempre lo apoyaremos. Fin a la usura. Gracias a todos. Está la invitación para sumarse a este movimiento y por favor queden atentos a la siguiente convocatoria en la que próximamente daremos seguimiento y continuidad a este movimiento nacional de rechazo a la cobranza delegada. El salario no se toca. Buenas noches.